Me llamo Benjamín. Yo era un albañil de profesión. Sin embargo, un día trabajando en la obra, sufrí un grave accidente que me dejó secuelas en la espalda y en uno de mis brazos. Esto vino a complicar que yo pudiera volver a trabajar en la construcción. Una vez que pude recuperarme lo suficiente para poder buscar un empleo en el que no tuviera la necesidad de hacer tanto esfuerzo físico, me di prisa en conseguir un trabajo, pues durante todo ese tiempo en el que estuve incapacitado, fue mi esposa quien se hizo cargo de los gastos de la casa. Lavaba y planchaba ropa ajena para poder sobrevivir. Pero esto, además de ser muy pesado, es muy mal pagado, pues la mayoría de lo obtenido se iba en los gastos del agua y del jabón. Por eso ella debía trabajar más duro, además de realizar los quehaceres del hogar. Yo trataba de ayudarle en lo poco que podía, pero aún así todo era muy pesado para ella, pues nuestros hijos con la escuela y las tareas no era mucho lo que podían ayudarnos. Pobre de mi mujer, estaba a punto de colapsar. Te juro, Benjamín, que quisiera tener más fuerzas para trabajar más, pero no puedo. Estoy llegando a mi límite. Yo creo que le voy a tener que bajar un poco, nada más por un tiempo. Mira, ya no te presiones más. Mañana mismo me pongo a buscar un trabajo. Estoy seguro que encontraré algo como lo que necesito. Solamente hay que tener un poco de fe. Con lo poco que había sobrado del gasto para ese día, compré el periódico. Busqué uno por uno los avisos de empleos y, aunque había un par de opciones, fue una de ellas la que más me llamó la atención, pues estaba muy cerca de mi casa, así que decidí llamar por teléfono a ese edificio de oficinas en el cual estaban solicitando un portero. Según se mencionaba en el aviso, para ingresar ahí no se necesitaba tener experiencia alguna. Eso fue lo que me impulsó a decidirme por esa opción. Llegué a ese lugar a la cita acordada por teléfono. Era un edificio de 4 pisos. Tenía un elevador y unas escaleras, ambos muy cerca de la entrada del edificio. Al ingresar ahí, fue el mismo dueño del condominio quien habló conmigo. Junto con él se encontraba otro guardia, con el cual yo estaría rolando turnos, pues había que estar cuidando el acceso las 24 horas del día. Bienvenido, Benjamín. Puedo ver aquí que eras albañil y que ahí tuviste un accidente. A ver, dime, ¿cómo estuvo eso? Pues mire usted, señor. Un día mientras yo me encontraba con un compañero subiendo mezcla de cemento hasta el 3er piso, yo me encontraba en la planta de abajo rellenando la cubeta y, cuando le mandé la última carga, mientras ésta iba subiendo, miré cómo el lazo que la sostenía se rompió, dejando caer todo el peso en mi brazo. Fue con lo que pude cubrirme. Obviamente, el peso y la velocidad con la que cayó esta cubeta llena provocaron que me lastimara muy fuertemente la espalda. Todo eso fue muy extraño. Yo mismo había revisado que la cuerda aguantara el peso y que no estuviera deteriorada. Todo estaba bien. La verdad, nunca nos explicamos cómo fue que ocurrió ese accidente. Les pedí que me dieran oportunidad de demostrarles que yo era lo suficientemente capaz de, pese a estas dificultades, hacer un buen trabajo. Ellos aceptaron y de inmediato empecé a trabajar en ese lugar. Una de las clientas de mi esposa era la señora Guillermina. Mi esposa solía lavar la ropa de ella y de su hija Melissa. Ella ya me había platicado que la señora, aunque le pagaba puntual, no le daba muy buena espina, pues en más de una ocasión había encontrado entre las prendas que le solía lavar restos de cosas extrañas que no cualquier persona llevaría consigo.
En el largo tiempo en el que ella le había dado sus servicios, había encontrado en sus bolsillos costalitos con tierra, restos de huesos y, en una ocasión, hasta un pequeño colibrí seco. Mi esposa y yo seremos pobres, pero siempre fuimos muy honrados, así que cada cosa que se encontraba en las ropas, ella se la entregaba a su respectivo dueño, al entregarles la ropa lavada y planchada. «Mire, vecina, me encontré esto en su ropa. No lo quise tirar, pensé que usted lo podría ocupar para una manualidad o algo así». Mi esposa sabía bien que el tipo de cosas que se encontraba en la ropa de la señora Guillermina las usaba para hacer sus trabajos de brujería. Nunca quiso meterse en problemas con nadie, mucho menos con ella que, al vivir tan cerca, iba a ser muy probable que tuviera que encontrársela en la calle muy seguido. Te juro, Benjamín, que si no fuera por la necesidad que tenemos, ya no le lavaría la ropa a Guillermina. A veces hasta huele muy feo. Quién sabe qué animales andará recogiendo de la calle para hacer sus cosas. Además de todo, te voy a confesar algo. La verdad es que no me gusta nada cómo te mira esa señora. A veces hasta me hace pensar mal. No te sugestiones, corazón. Tal vez solamente utiliza esas cosas para remedios o algo así. Yo siempre fui muy confiado con la gente, incluso con la señora Guillermina, quien tiempo atrás se me había insinuado, pero yo amo a mi mujer, y de inmediato pinté mi raya con ella. De esto nunca le conté nada a mi esposa, pues no quise causarle más preocupaciones de las que ya de por sí tenía. Después de eso, no recuerdo que ella haya intentado algo conmigo nuevamente. La verdad es que, pobre señora, pensaba yo, tal vez se sentía sola, pues en su casa solo vivían ella y su hija. En mi nuevo trabajo tenía que desconfiar de todo mundo. Una de mis responsabilidades era revisar a todo el personal al entrar y al salir. La única diferencia era que a las mujeres solo les podía revisar sus pertenencias, es decir, si llevaban un bolso o una mochila con ellas, solo les pedía que me mostraran el interior, a diferencia de los hombres a los cuales sí debía hacerles una revisión corporal. Poco a poco la cosa fue mejorando en casa, y mi esposa ya no tenía necesidad de lavar tanta ropa para poder colaborar con los gastos, de tal manera que pudo dejar de darle sus servicios a alguno de sus clientes. Sin embargo, en el caso de la vecina, ella siguió lavando y planchando su ropa. Una tarde, mientras yo iba llegando a casa, miré que Guillermina acababa de recoger algunas prendas que mi esposa le había lavado. No alcancé a mi esposa antes de que cerrara la puerta de la casa, así que mientras yo buscaba mis llaves, la vecina regresó, porque quería hacerme una pregunta. En ese momento también se acercó su hija Melissa, quien se encontraba también afuera de su casa. «Qué bueno que lo veo, Benjamín, que cree que mi hija anda buscando trabajo, ¿verdad, Melissa?» «Sí, señor. Desde el otro día que su esposa nos dijo que estaba usted trabajando en ese edificio de oficinas, quería pedirle de favor que, si llega a enterarse de alguna vacante, me avise si fuera tan amable». Melissa no tenía estudios y, aunque ya era mayor, solamente había estudiado hasta la preparatoria, y creo que hasta la había dejado inconclusa. Esto se la ponía un poco complicada, pero aún así le dije que se diera una vuelta al día siguiente, porque de hecho sí había visto un par de anuncios de oficinas que estaban solicitando personal. No le presté mucha importancia a esa situación, así que simplemente después de pasarle el dato a las vecinas, me metí a mi casa y continué con mi vida normal. Finalmente, las cosas dentro del hogar iban un poco mejor, pues el hecho de poder trabajar de nueva cuenta
traía como consecuencia más tranquilidad para mi esposa y para mí. Tuve mucha suerte de encontrar ese trabajo, pues mi jefe era muy buena persona, y yo me esforzaba mucho para que ellos se sintieran seguros con mi trabajo. Después de un par de días, fue que mientras yo estaba dando ingresos de personal en el transcurso de la mañana, llegó Melisa, la hija de doña Guillermina. Ella había llevado una solicitud de empleo, y al salir me dio la noticia de que efectivamente había conseguido el trabajo. Muchas felicidades, señorita. Me da gusto que haya conseguido ese puesto. Fíjese que ya habían venido varias muchachas a postularse, pero no se habían quedado con el trabajo. Por aquí nos vamos a estar mirando. Pues ya ve, señor Benjamín, mire, cuando uno es bueno en lo que hace, las puertas se van abriendo solas. Melisa se fue muy contenta, pero antes de eso, le pedí que me mostrara su bolso, tal y como marcaba el protocolo. Sentí que al pedirle eso, ella se molestó un poco. ¿Qué pasó, señor Benjamín? Ni modo que no vaya a confiar en mí, si siempre he sido su vecina. Nada de eso, Melisa. Es solamente parte del protocolo de salida. Ella, más a fuerza que de ganas, dejó que yo revisara su bolso antes de retirarse. Esa noche, al llegar a casa, le platiqué lo ocurrido a mi esposa, quien se sorprendió mucho al saberlo. ¿Cómo crees que le conseguiste trabajo a esa muchacha, Benjamín? Si se le ve desde lejos lo ventajosa. No, mujer, no le conseguí el trabajo. Solo me preguntaron su mamá y ella si les podía avisar cuando solicitaran empleada. Y así fue. Lo único que le dije fue que, de hecho, sí estaban solicitando, pero no moví un solo dedo para que ella ingresara. De hecho, si te soy sincero, a mí me pareció muy extraño que pudiera conseguir el empleo tan fácil, pues ya había visto a varias señoritas queriendo ingresar a trabajar ahí, pero ninguna se quedaba. Hasta las traían a vuelta y vuelta, y a la mera hora nada de trabajo. Pero con Melisa fue muy rápido. Y ya ves que ni siquiera tiene estudios. Mi esposa se quedó muy pensativa y con una sonrisa burlona me hizo un comentario. Sabes, Benjamín, no dudaría ni tantito que ella y Guillermina se hayan puesto a hacer uno de sus trabajos de brujería para que se le abrieran las puertas. No pienses en eso, amor. Y si así fuera, pues ya sería cosa de ellas. Al final de cuentas, yo solo me enfoco en mi trabajo y nada más. Al día siguiente, yo entré normal a trabajar. Puse en orden mis cosas para cuando empezara a ingresar todo el personal de las diferentes oficinas. Ahí fue cuando llegó Melisa. Traía en sus manos un par de vasos desechables y me dio uno de ellos a mí. Buen día, señor Benjamín. Mire, le manda esto mi mamá. Está muy agradecida con usted porque me avisó acerca de este trabajo. Muchas gracias, Melisa. No se hubieran molestado. Si lo que yo hago, lo hago sin esperar nada a cambio. Pero te voy a aceptar este jugo con gusto. Muchas gracias. Esa tarde ocurrió algo que me puso a pensar en si había sido buena idea haberle informado a Melisa y a su mamá acerca del empleo, pues al momento de salir para retirarse a su casa, Melisa fue la última en irse y llevaba con ella una pequeña caja de madera que no traía con ella al momento de ingresar por la mañana. Buenas tardes, Melisa. Qué bueno que ya se va para su casa. Vamos a ver. Miren, no recuerdo haber registrado que ingresara usted con esta pequeña cajita. De hecho, no ingresé con ella, señor Benjamín. Fue un regalo de mi jefe. Mira, Melisa, lamento no permitir que te la lleves, pero voy a necesitar que el señor autorice su salida de aquí, ya sea con algún documento o al menos que venga y que me avise.
Fue en ese momento cuando percibí que Melissa estaba realmente molesta conmigo, pero a la vez no tuvo problema para ir a llevar la pequeña caja de regreso a su oficina. Yo creí en el momento que esa había sido una prueba que ella había hecho para ver hasta dónde yo le iba a permitir sacar algo del edificio. Sin embargo, ahora creo que fue por otra cosa. Al día siguiente fue la misma historia, pero con una particularidad, pues justo cuando Melissa salía del edificio, llevaba la cajita que un día antes había intentado extraer. «Buenas tardes, Melissa. ¿Me puedes mostrar tu bolso, por favor?» «Sí, claro, Benjamín». Yo miré la cajita y justo antes de preguntarle acerca de la autorización, miré que detrás de ella venía su jefe. Yo me sentí entre la espada y la pared, pues si le decía en ese instante y ella no tenía permiso de extraer el objeto, la podían haber despedido en ese mismo instante, así que solamente decidí guardar silencio. A partir de ese día, Melissa iba y venía con esa misteriosa cajita de madera, y yo no podía decirle nada, y no me refiero a que ella tuviera una autorización especial. Definitivamente no era eso. Había algo que me atemorizaba cada vez que ella se acercaba, y yo solamente podía decir que sí a lo que fuera que ella hiciera o me solicitara en el momento. La única persona que podía orientarme para saber qué hacer en este caso era mi esposa, ya que de ir con el jefe de esta muchacha, tal vez hasta me hubieran despedido por no haber hecho nada desde el primer momento. Y yo que siempre había tenido buena comunicación con mi esposa, hasta el momento no le había platicado nada acerca de lo que estaba pasando en mi trabajo con la hija de la vecina, pues sentía vergüenza de mí mismo, y no era así antes de que trabajara ahí Melissa. Lo único que pude hacer por el momento fue seguir guardando ese secreto. Durante una ocasión en que me tocó trabajar en el turno de la noche, me sentí sorprendido y preocupado cuando miré a Melissa que llegó al edificio. «Buenas tardes, Benjamín. Hoy antes de retirarme por la tarde, olvidé aquí mi teléfono. Tengo que pasar por él. Espero que no tenga ningún problema con eso». «Claro que no, señorita Melissa. Pase usted con cuidado». Lo que debí hacer en ese preciso instante fue hablar de inmediato con el dueño de esa oficina, el jefe de Melissa, o al menos con el dueño del edificio. Sin embargo, no lo hice. De nuevo, yo no sabía cómo estaba la cosa con su jefe. Tuve miedo de ser despedido, ya sea por negarle el paso o por haberle estado permitiendo entrar y salir, prácticamente sacando lo que ella quisiera de la oficina, o accediendo al edificio a la hora que se le antojaba. Esa noche, al notar que Melissa ya había demorado más de lo normal, decidí ir a su oficina para ver que todo estuviera bien. Al llegar a la puerta, que estaba casi cerrada, pude ver a Melissa sentada en el piso con un par de velas encendidas mientras rezaba algo que desde ahí afuera no logré entender, pero definitivamente era algo muy oscuro, pues se escuchaba diferente a lo que uno reza en un rosario o en la iglesia. Decidí irme de nuevo a mi puesto de trabajo y esperé a que ella saliera por su propia cuenta. El resto de la noche, después de que Melissa se retiró, se me hizo eterno. Tenía mucho miedo por lo que acababa de ver. Lo único que se me ocurrió hacer fue empezar a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Eso, la verdad, es que me dejó un poco más tranquilo. Por fin amaneció, y cuando llegué a casa, mi esposa ya se encontraba despierta y trabajando. Cuando ella me miró, en ese mismo momento me hizo un comentario. «¿Ya viste qué bien le está yendo en su trabajo nuevo a la vecina?» «Sí, mi corazón. Le está yendo tan bien que
Ya hasta se compró su propio carro. Y déjate del carro. ¿Ya viste qué bonita está dejando su casa? Eso debe estarles costando un dineral. Pues qué bueno por ella. Es muy evidente que está haciendo un muy buen trabajo. Nada más lejos de la realidad. Y yo bien lo sabía. Esa muchacha se estaba enriqueciendo a base de robos. Lamentablemente, yo de alguna manera estaba involucrado en esto que ella había estado haciendo desde que ingresó a trabajar ahí. Ese periodo en el que yo estaba laborando de noche, salía de mi turno en el edificio muy temprano por la mañana. Fue uno de esos días, justo antes de salir, y al entregarle mi reporte al compañero que trabajaría de día, le hice una pregunta para saber si Melissa se comportaba de la misma manera cuando él estaba a cargo. Buenos días, compañero. Qué bueno que llegaste. Te quiero hacer una pregunta acerca de Melissa, la asistente de la oficina del licenciado Robles. A ver, dime, compañero, ¿no has notado nada raro con esa muchacha? ¿O que haya intentado extraer de la oficina algo que no le pertenece? No, Benjamín, de ninguna manera. Hasta eso esa muchacha se ve que es muy buena persona y muy tranquila. Era claro que ella solamente se aprovechaba cuando yo me encontraba a cargo, así que estaba decidido a hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Después de un tiempo, miré cómo Melissa llegaba al trabajo más tarde de lo normal, pero no llegaba sola. Siempre llegaba con su jefe. Él la llevaba en su auto. Al parecer diariamente pasaba a su casa por ella. Eso me lo comentó mi esposa durante ese lapso de tiempo. Al hacerme la descripción del auto y de la persona, supe de inmediato que era el licenciado Robles. Todo apuntaba a que eran amantes. Cuando mi esposa y yo platicábamos de mi trabajo, siempre salía a relucir el hecho de que tal vez a la vecina le empezó a ir bien desde que andaba saliendo con su jefe. Al menos eso era lo que ella creía. Y yo sabía que, si bien eso tenía algo que ver, Melissa había empezado a enriquecerse desde antes de andar con su jefe. Y fue gracias a mi esposa quien, al verme preocupado cada que iba y venía del trabajo, que me empezó a presionar para que yo hablara. Mira, Benjamín, yo te conozco muy bien y sé que a ti te preocupa algo. Reconozco que estamos muy bien económicamente desde que entraste a trabajar ahí, pero si debido a ese trabajo tú estás teniendo esa presión que yo veo que traes y que no me quieres decir, pues mejor haz el esfuerzo de conseguir otro lugar en el que no tengas que atravesar por eso que te está ocurriendo. Fue entonces cuando decidí, dada su insistencia en que debía contarle a mi esposa aquello que estaba ocurriendo. Está bien, corazón. Te voy a platicar qué es lo que está pasando. Nunca olvidaré su cara de asombro cuando llegué a platicarle la parte en la que sorprendí a Melissa rezando con un par de veladoras en la oficina. Ay, Benjamín, a mí se me hace que esa muchacha te tiene embrujado, atado para que tú no puedas hacer ni decir nada. Yo te conozco muy bien, y por lo que me comentas, ella al ver que tú no accediste a que ella empezara a desfalcar a su jefe, decidió quitarte del camino. ¿Y sabes qué? A mí se me hace que también a su jefe lo trae bien embrujado, pues cuando has visto que el dueño de un negocio pase por su empleada a la casa a diario, aun y cuando es evidente que le está robando tanto dinero. A partir de ese momento, mi esposa se dio a la tarea de conseguir a alguien que me pudiera ayudar, pero antes de todo, yo debía buscar un trabajo para poder salir de esa responsabilidad. Comencé a buscar en los periódicos y no podía encontrar nada. Parecía como si todas las puertas se me cerraran. De hecho, físicamente yo ya estaba recuperando casi el 100% de mi movilidad. Entonces, mis capacidades físicas ya no eran un impedimento para que
yo pudiera desempeñar diferentes tipos de trabajo, pero aún así no lograba conseguir nada. Por fin mi esposa pudo encontrar a un curandero, gracias a que estuvo a pregunte y pregunte. Irónicamente, más de una persona le comentó acerca de Guillermina, la mamá de Melissa. Decían que sus trabajos eran bastante efectivos y que me lo dijeran a mí, que estaba siendo víctima de uno de ellos. Una tarde, acudí a ver a ese señor que, según mi esposa, podría curarme. Él se encontraba en una colonia muy popular, que incluso era muy insegura. Mi esposa me acompañó ese día, y cuando por fin llegamos a su casa, después de andar un par de horas en autobús, por fin nos recibió, platicándolo después con ella. Nos decíamos mutuamente cómo es que ese señor era muy amable y hospitalario. Se veía que era una persona de muy bajos recursos, pero al entrar a su hogar nos sentimos sumergidos en una paz y una tranquilidad fuera de lo normal. Era como si este sitio se encontrara libre de toda carga de energía. Si pudiera describirlo brevemente, diría que era el lugar con más luz en el que jamás había estado. En cuanto crucé su puerta, él se acercó a mí. «Tú debes ser Benjamín. Mira nada más cómo vienes. ¿Y eso qué traes cargando? Mira, yo te voy a ayudar porque a ti alguien te tiene trabajado desde hace mucho tiempo. Hay alguien que quiso acabar con tu vida por despecho. Es una mujer que tú rechazaste tiempo atrás, pero te salvaste porque eres una persona de bien y tienes un gran ángel que te está protegiendo. Veo que no hay maldad en tu interior». Lo que me acababa de decir ese señor me dejó en shock. Era mucha la información en muy poco tiempo, pues por una parte, recordé que cuando era niño, en una ocasión que mi madre me acababa de recoger de la escuela, la mamá de uno de mis compañeros se acercó a nosotros y nos dijo algo que desde ese momento se quedó enterrado en mi memoria. «Mire qué grandes están ya los niños, señora. Viene una etapa de crecimiento y de tiempos difíciles con la adolescencia, pero lo bueno es que usted tiene muy poco de qué preocuparse. Le voy a confiar algo con riesgo de que me tome por una loca, pero yo puedo ver cosas que la mayoría de la gente no puede ver. No sé si me crea o no, pero veo que a su hijo lo cuida un ángel. Eso es muy bueno porque él lo va a proteger durante toda la vida. Su hijo tiene un gran don. Ustedes son muy bendecidos por eso». Si ese punto me había dejado pensando, la otra cosa que el Señor me dijo fue aún más preocupante, porque mi esposa nunca supo que yo había rechazado a Guillermina. Miren cómo se vino a enterar mi esposa. Si de por sí ella ya tenía un mal presentimiento con esa señora, ahora acababa de confirmar que sus sospechas siempre fueron ciertas. Lo bueno de todo esto fue que el curandero confirmó que, efectivamente, yo siempre le guardé el respeto que ella me merecía. No fue una, sino varias veces las que tuve que ir a ver a ese señor para que me rezara y me curara, y conforme fueron pasando las sesiones, yo fui mejorando, y por fin pude regresar a trabajar en las obras de construcción después de renunciar a mi trabajo en el edificio. Melissa seguía trabajando para aquel empresario, y no sé exactamente qué pasó, si ese señor se dio cuenta de que ella lo había estado robando, o si fue demasiado tarde. Uno pensaría que a la gente que obra mal se le regresa, pero no siempre es así. En este caso, a Guillermina y a Melissa cada vez les fue mejor. Incluso se fueron de la colonia en la que vivíamos nosotros. Y qué bueno, porque mi esposa les tenía mucho coraje, y mientras ellas vivieron ahí, ella se lo tenía que aguantar, porque sabía que esas mujeres eran capaces de todo. Tiempo después, mi compañero que trabajaba como guardia en ese edificio se quedó sin empleo,
y yo le conseguí chamba acá con el ingeniero para el que yo trabajo. Platicando con él me comentó que efectivamente el licenciado Robles se había quedado en la ruina total y que en la actualidad trabajaba para uno de sus hermanos, pero que no andaba bien. Dicen que hasta terminó perdiendo a su familia. Era evidente que esta mujer lo había llevado a la bancarrota y que, sin importarles nada, todo lo habían conseguido gracias a la brujería. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like, sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho de leer todos y cada uno de ellos, además de que estos me sirven para seguir mejorando. Esto fue Historias de Terror Reales.